Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa de Contravía PM. Una tarde bastante complicada en el tráfico, así que respire profundo, haga sus 3 respiraciones y retome el camino con mayor tranquilidad, porque ese estrés que nos genera el tráfico todos los días es bastante complicado. Así que por favor, respire profundamente. Y hoy vamos a hablar de el tema de qué tanto denuncia la ciudadanía, que ese es un tema que me gustaría platicar con ustedes. ¿Qué tanto denuncia la ciudadanía? ¿Cuáles son los índices en cuanto a denuncias, en cuanto a los avances en seguridad? Y para eso va a estar con nosotros nuestro invitado Walter Menchú de El 100. Así que con él vamos a platicar acerca de este tema. También vamos en la siguiente hora, vamos a hablar acerca de emprendimiento en más negocios. Quiero agradecerles a quienes nos escuchan y nos sintonizan por la 102.1 FM y quien van en el tráfico y que les sugiero que pues hagan estas respiraciones, respiren profundo. Luego a quienes nos están escuchando y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas en el traqueteado, por no decir alicaído Facebook, pues ahí estamos transmitiendo en facebook.com/libertopolis.com. A quienes nos ven a través de YouTube, nuestro canal es Libertópolis, pueden suscribirse a nuestro canal y también a través de @Libertópolis en Twitter nos pueden dar también seguir. Así que por estos medios estamos transmitiendo. Y pues, ¿qué les cuento? Hoy resulta que pues salieron de compras. Salió de compras el presidente, no solo se fue de viaje a Sudamérica, específicamente a Argentina, sino que pues se fue con la chequera gubernamental, con la chequera del Tesoro del gobierno, y se fue de compras, así como lo escucha. En medio de informaciones que se contradecían, pues se dio la compra de los aviones que compró el Ministerio de Defensa, estos aviones Pampa 3 o Pampa III, que compró el gobierno de Guatemala a esta compañía de la Fábrica Argentina de Aviones, en la cual pues uno de los directores de esta empresa, de la Fábrica Argentina de Aviones, pues tuiteó muy feliz con una foto estrechándole la mano al presidente de Guatemala, y el tuit dice esto: después de mucho esfuerzo, imagínense el esfuerzo que nos va a tocar a nosotros, y esto lo pongo yo entre paréntesis, cerramos el acuerdo para proveer 2 Pampa 3 o tercero a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Escribió en redes sociales este director de la empresa o de la fábrica, esta es una empresa estatal, de la Fábrica Argentina de Aviones FADEA. Y después de mucho esfuerzo y más esfuerzo el que nos va a costar a nosotros pagarlos, pues se compraron 2 Pampa 3. La adquisición de las aeronaves está en un precio de $28 millones, algo así como 215 millones, poco más de 215 millones, casi 216 millones de quetzales por estas 2 aeronaves. Y ahora sí pueden estar tranquilos todos aquellos que transitan por el cielo, porque ahora sí van a haber 2 Pampa que los va a estar protegiendo el espacio aéreo. El espacio terrestre, ¿qué importa? Si usted va en el auto o en el bus, ¿eso qué importa? El espacio aéreo va a estar protegido. Si usted se sube a una extraurbana o se sube a la camioneta y lo asaltan, ¿eso qué importa?
el espacio aéreo está protegido. Si usted va caminando por la peligrosa Reforma, Zona Viva o cualquier otra calle transitada y lo asaltan, ¿eso qué importa? El espacio aéreo está protegido. Y en medio de esta información contradictoria, pues Jafet Cabrera, el presidente en funciones, minutos antes dijo: señores, eso es una gran mentira, no se está comprando nada y no hay ninguna adquisición. Minutos después, el director de la Fuerza Aérea de Argentina, de la Fábrica Argentina de Aviones, pues confirmaba esta compra. Y en un comunicado, pues la fábrica explicó que se firmó el acuerdo de compra y que las aeronaves pues serían utilizadas para el entrenamiento de pilotos y el control de las fronteras. Ni tardos ni perezosos, también el gobierno de Argentina anunció con bombos y platillos en un comunicado la venta de los 2 aviones Pampa 3 o Pampa III, que se concretó por el monto de los $28 millones que hablábamos, y en este comunicado hablaba que incluía los servicios de entrenamiento de pilotos y mantenimiento. Esto fue publicado por el gobierno de Argentina, y esta compra la confirmaba el ministro Ralda y el Aguad, que es el presidente de la Fábrica de Aviones de Argentina. En esto pues se hablaba de que estaban pues muy contentos con esta compra, y de una vez, como todos estaban emocionados, le pasaron el micrófono a Jimmy Morales y le dijeron: pues dígase unas palabras alusivas al momento. Y entonces Jimmy Morales lo que dijo: señores, estamos muy emocionados por este proyecto. No solo es hablar de llevar 2 aviones al país. Y yo aquí voy a hacer un paréntesis, porque efectivamente no es solo de hablar de llevar 2 aviones al país, sino es de dónde se va a sacar los casi 216 millones de quetzales para pagarlo. Ya quisiera yo saber de dónde vamos a sacar 1 millón, ya ni me imagino 216 veces pensando en ese millón de quetzales que se tiene que sacar, que se tiene que producir, que los tributarios tenemos que producir para pagar estos aviones. Y entonces, bueno, vuelvo a retomar las afirmaciones o las declaraciones del presidente Jimmy Morales. Estamos muy emocionados por este proyecto. No solo es hablar de llevar 2 aviones al país, sino que es llevar todo un sistema en donde tenemos la existencia en cuanto a toda la capacitación que se va a necesitar para los pilotos. Todo un concepto de intercepciones aéreas en la lucha contra el narcotráfico. Por aquello de las dudas de si no había cierta presión en cuanto al tema del narcotráfico. Mientras tanto, como les decía, entre informaciones contradictorias, por un lado el presidente en funciones aquí en Guatemala, Jafet Cabrera, dice que no hay compra. El director de la Fábrica de Aviones de Argentina dice que sí. El gobierno de Argentina manda un comunicado diciendo que están felices. El vocero del ejército pues dio declaraciones diciendo que no se había comprado nada y que cómo se iba a comprar si apenas se estaban dando los primeros pasos para recuperar las capacidades aéreas. Así que hablaba que cuando regresara el ministro de Argentina, pues expondría la información técnica y legal, que esta sería sometida al análisis de la Comisión Técnica del Presupuesto, Secretaría de Planificación, de Programación, de la Presidencia, Comisiones de Defensa, Finanzas, Congreso, etcétera, etcétera, para ver si evaluaban y la compra y si iban a dar el dinero o no. Y como dicen en buen chapín, en lo que estás. Porque pues todo esto lo explicaba el vocero del Ministerio de Defensa, mientras que pues al parecer ya se estaba firmando este acuerdo. Según esto, no se tenía contemplado la compra de estos aviones en el presupuesto. Mientras tanto, ya en una transmisión realizada por el canal de gobierno, el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, explicó el acuerdo de cooperación que contempla la compra de estos 2 aviones turbojet. Indicó que el costo sería de $27.997.000, casi los $28 millones que les hablábamos, y que para que fueran transparentes y que no hubiera dudas de dónde quedó el dinero y quién se quedó con el cambio, pues esto sería de forma transparente de banco a banco a través de una transferencia. Y mi pregunta aquí es si tan interesados o tan preocupados estaban por la transparencia, ¿por qué no? ¿Y qué tal mejor seguir los procesos de compra
¿qué tal hacerlo de forma más clara, transparente, y no solo en cuanto a la transferencia, sino desde el propio proceso? Porque no es posible que por un lado se vaya de compras el presidente con el ministro de Defensa y no estén ni enterados ni el presidente en funciones y mucho menos el vocero de el ministro del ministerio, que es quien da las declaraciones, y por lo menos pues debería estar enterado a qué va el jefe de viaje a Argentina. Y pues según el ministro, pues habló bellezas, el ministro de la Defensa habló bellezas de la compra, pues obviamente nadie va a decir la regué o hice una mala compra, sino al contrario, habló de todas las bellezas de la compra y señaló que estos aviones se podrían conectar con los radares que están instalados en 3 puntos del país. Así que estos radares serían compatibles con la compra de estos aviones. Obviamente se está hablando de un ajuste que habría en el presupuesto, ya que habría que ver de dónde pues se saca este dinero, y al parecer pues se había hecho un ajuste del presupuesto en el cual se habían tomado 150 millones de quetzales del tema de la rehabilitación de carreteras internas y se habían asignado al Ministerio de Defensa, en lo cual había varias compras que se iban a hacer. Entre ellas pues estaban estos aviones o se estaba estimando que se readecuarían, y por otro lado pues el Ministerio de Defensa también habría comprado habría adquirido a través de un acuerdo entre Guatemala y Colombia un buque de 90 millones de quetzales. Y esto con la lucha contra el narcotráfico. Así que pues estos días estuvo de compras el gobierno o los burócratas del gobierno, y este buque se entregaría entre finales de octubre y la primera semana de noviembre llegaría a Guatemala, con lo que se pretende que el objetivo de este buque es vigilar las costas, en especial el Pacífico, en donde estaría operando para poder interceptar estas naves que trasiegan o que se dedican al narcotráfico. Y pues lo que dijeron es, mire, el buque fue adquirido en un convenio de cooperación, por consiguiente lo conseguimos a un preciazo. Y ese precio espectacular, que está por debajo de lo normal, casi de lléveselo, estaba en 90 millones. Y es por eso que decidimos aprovechar la oferta y dijimos, déme uno para Guatemala, para usarlo en Guatemala. Así que los fondos para la compra de este buque pues estaban presupuestados debido a una enmienda que se hizo en noviembre del año pasado, en la que se readecuaron los 150 millones para el Ministerio de Defensa para apoyar a la Fuerza Armada y Aérea y a la Marina. Se le habrían dado 50 millones a la Fuerza Aérea y 100 a la Marina, que fueron los que se utilizaron para la compra de este buque. Así las cosas en cuanto a las compras que hizo pues hoy, que se dieron a conocer hoy en el gobierno de Guatemala. Y el punto aquí es los dimes y diretes y toda esa incertidumbre y todo ese mal manejo de la información, que sí, que no se compraron, que sí se compraron, pues ya se confirmó que se compraron estos aviones. Por otro lado, también en noticias del tema de seguridad, pero ahora en la frontera norte, o en nuestra frontera norte, que es la frontera sur con México, pues 6,000 soldados de la Guardia Nacional Mexicana se instalaron ya en la frontera con Guatemala para detener la migración. Todo esto, recordemos, a raíz de las amenazas del presidente Trump de poner aranceles a los productos mexicanos si el gobierno de México no hacía un esfuerzo serio para detener las caravanas de migrantes. Después de varias negociaciones, pues dieron su bracito a torcer y dijeron, pues ni modo, donde manda Trump no gobierna, presidente latinoamericano, básicamente. ¿Y qué hicieron? Pues mandaron a 6,000 soldados de la Guardia Nacional, así como a efectivos del ejército, y se instalaron desde desde hoy se instalaron estos 6,000 efectivos. Ya había noticias alrededor de que el ejército y Guardia Nacional estaban,
vigilando la frontera, haciendo operativos en diferentes lugares, en especial en Tapachula, en el cual hacían cateos o revisiones en lugares de hospedaje, hoteles, para asegurarse que los huéspedes estuvieran con sus papeles de migración o sus papeles migratorios en orden. Así que esto es parte de lo que ahora se está viviendo ya en la frontera sur, que por cierto, por ahí también salió publicados varios artículos hablando acerca de cuánto impactaría la economía entre los dos países, ya que pues las zonas fronterizas, en especial en las ciudades de México, que están en zonas fronterizas con Guatemala, pues se han beneficiado de todo el comercio y toda la migración y todo el comercio que hay alrededor de los pues migrantes y de los que solo cruzan la frontera para realizar compras o hacer algunos negocios y regresar al país. Así que lo que se está previendo es que las rutas de migración empiecen a variar y que en lugar de atravesar el río Suchiate, que es el que divide a Guatemala y México a través de la frontera entre Ciudad Hidalgo y la frontera en Tecunumán, lo que se está pensando es que se van a buscar alternativas más hacia el norte por Petén, para poder cruzar en estas áreas selváticas donde existen pues cientos de puntos ciegos en la frontera entre México y Guatemala. Por consiguiente, lo que siempre hemos dicho es que aumentará el costo o el precio que cobrarán estas personas que se dedican a llevar a migrantes hacia Estados Unidos. Así que así las cosas con este tema. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de qué tanto denuncia el ciudadano en Guatemala, qué tanto denuncia los delitos y qué tanto ha avanzado la seguridad. De eso platicaremos con nuestro invitado Walter Menchú del CIEN. ¿Estás buscando casa? El próximo viernes inicia la Expo Casa. Ahí podrás calificar con tu banco, elegir tu casa, apartamento o constructora si ya tienes un lote y comprar. La Expo Casa del 5 al 7 de julio, cada vez más cerca puedes realizar tu sueño de ser el dueño de tu casa. Expo Casa del 5 al 7 de julio en el Expo Center de Gran Tical Futura. Está con nosotros nuestro invitado Walter Menchú de El CIEN, con quien vamos a platicar acerca de varios temas. Uno es respecto a qué es la encuesta de victimización y por qué es importante, y cuáles han sido los números que han reflejado el índice de denuncia de delitos que ustedes van desarrollando con cierta periodicidad. Primero, muy buenas tardes y bienvenido, Walter. ¿Cómo estás? María Dolores, bien, gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado. Cuéntanos primero, ¿qué es esta encuesta de victimización y por qué es importante conocer los resultados? Porque ustedes están pidiéndole al gobierno que los dé a conocer. Claro. Nosotros todos los meses publicamos un índice de denuncias de delitos que le llamamos, y es como darle un seguimiento o como un termómetro, quizás no el más perfecto, pero al fin de cuentas un termómetro de cómo está la situación de seguridad en el país. Y esto lo hacemos a través de las denuncias de 9 distintos delitos que nosotros consideramos quizás los más prioritarios para la población, entre ellos delitos contra la propiedad como distintos tipos de robos y extorsiones, y también delitos contra las personas. El problema de este índice es de que se monitorean solo denuncias y al final sabemos de que la gente que denuncia es poca en relación a la que es víctima. Podríamos decir que es lo que se conoce como un subregistro, que existe más, pero esto es solo una muestra pequeña y no se... Podemos, dijo la hormiga, pero ¿se puede hacer una estimación en base a lo que hay?
A lo que hay actualmente, no, y por eso nosotros siempre estamos pendientes del tema de la encuesta de victimización, y la encuesta de victimización se hace un diseño de una encuesta representativa a nivel nacional en donde se le pregunta a la gente si ha sido víctima de algún tipo de delito y si ha denunciado. Y otro tipo de preguntas un poco más relacionadas con también cómo responde la gente a la victimización a la que ha sido sometida y cómo espera, digamos, no solo es victimización, sino percepción también de la seguridad. Porque lo que nosotros encontramos era de que, bueno, los datos de homicidios, que quizá el tema del indicador de homicidio es el más certero que hay porque hay un cuerpo y no se puede ocultar. Bueno, aunque han habido países como El Salvador en donde sí, durante algunos años se habían ocultado unos cadáveres, ¿verdad? Como lo de los pandilleros. Pero es bien difícil, digamos, esconder los números. Vemos que desde el 2008 al año pasado pues se redujo en 40% la cantidad de homicidios y la tasa bajó a la mitad, de 46 a 23, pero también las encuestas, digamos la que hace Sid Gallup, en donde se pregunta en los últimos 3 meses, ¿alguien de su familia ha sido víctima de algún delito? Y la gente dice sí o no. Ahí lo que se muestra también es de que en ese mismo periodo, 2008-2018, hubo una reducción de esa victimización. Ahora, por otra parte, por ejemplo, las encuestas que hace la POP, que es un programa de la Universidad de Vanderbilt, se le pregunta a la gente qué tan segura se siente y cómo cree que está la seguridad, si está mejor o peor que el año anterior. Y lo que nos dimos cuenta es de que en esa encuesta, en este periodo que nosotros marcamos en los últimos 10 años, encontramos de que la gente se sentía más insegura. Entonces nos preguntábamos, bueno, es extraño esto de que por un lado tanto la tasa de homicidios como la victimización reportada en esta otra encuesta están bajando, pero la percepción está aumentando. Entonces, al final el tema de la seguridad no solo también es un tema numérico, ¿verdad?, sino también es un tema de cómo la gente percibe, cómo la gente cambia los patrones, cómo la gente ve reducida su bienestar a causa de una percepción de que, bueno, yo ya no salgo a la calle porque después de tal hora porque me van a asaltar, o sé que esta zona es muy insegura, ya no paso por ahí, cambio mis hábitos, tal vez me cuesta más ir a dar la gran vuelta, pero yo evito pasar por este lugar. Entonces son todo ese tipo de cosas que hacen que el bienestar de la población se reduzca, y al final no solo es un tema, como decía, no solo es un tema numérico, sino es un tema de la percepción que tiene la gente de la seguridad. Entonces mirábamos de que por una parte los números dicen de que ha bajado los indicadores de inseguridad, pero por otra parte la percepción ha aumentado. Ahora, en Guatemala no hay en sí, no se ha realizado en tiempos recientes o de forma sistemática una encuesta de victimización en donde uno le pregunta a la gente si fue víctima, en qué momento fue víctima, cuántas gentes lo victimizaron, qué tan periódico fue, si fue cerca de su casa o lejos, o qué factores siente él que han estado influyendo para que se sienta más inseguro. Entonces, toda esa información no se ha recopilado recientemente en Guatemala, o sí se hizo en el 2017, por ejemplo, el Viceministerio de Prevención de la Violencia del Ministerio de Gobernación hizo una encuesta, pero hasta la fecha no publicaron los datos, y no sabemos si realmente lo están usando para el diseño de políticas públicas en seguridad, porque, digamos, el reclamo para el uso de los datos no es solo porque usen los datos, porque sí, sino tiene un propósito detrás, y el propósito es diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar la seguridad del ciudadano, y no solo en cuanto al número, sino también la percepción. Entonces la gente, uno le presenta ahí los datos de que hay unos indicadores que han ido mejorando, pero la gente no se lo cree. ¿Por qué? Porque sí percibe que no ha mejorado. Entonces, por un lado tenemos la incidencia criminal y por otro la percepción. Y por eso es importante el tema de una encuesta de victimización, porque nos ayuda a complementar estos datos parciales. Porque nosotros hicimos un cálculo, una estimación acerca de unas encuestas que hace el INE, que es la encuesta de condiciones de vida, que se ha hecho en 2006, 2011 y 2014. Hay un capítulo ahí que habla de seguridad y se le pregunta a las personas también si han sido víctimas. Y lo que encontramos era de que en 2006, por ejemplo, casi el 98% de todas las personas que habían sido víctimas no había denunciado. Es un porcentaje bastante alto, pero que está también como en relación con lo que se ha reportado en otros países. En el 2014 nuevamente se volvió a medir y ahí había bajado al 78% que la gente no denuncia. Igual el 78% sigue siendo una cifra bastante alta. Es decir,
nosotros recopilamos estas denuncias y hacemos el índice y medimos como un termómetro cómo se está comportando la seguridad en el país, pero en el mejor de los casos lo estaríamos haciendo como en el 20 o en el 25% de todo lo que realmente está pasando. Entonces hay mucha gente que no va a denunciar y eso también depende mucho de qué tipo de delito es. Cuando uno pregunta cuál es la victimización más recurrente de la población, encuentra de que la mayoría son robos y asaltos principalmente. Más del 75% de toda la victimización es robos y asaltos. Por ahí anda la extorsión también, un 6%, por ejemplo. Pero la gente dice en general de que no denuncia porque no le va a servir de nada, ¿verdad? Al final, si me robaron la billetera, a veces solo va a denunciar para poder ir a pedir otra vez el DPI, o si le robaron el celular va a denunciar solo porque tal vez va a ser efectivo un seguro que tenga o para que no se use indebidamente ese teléfono, pero mucha gente ni siquiera para eso, entonces no lo denuncian y ahí se queda perdido. En el tema de la ¿cómo se llama?, de la extorsión, ahí sí encontramos de que, contrario a lo de los delitos en general, digamos el 25% de toda la gente no denuncia porque tiene temor de que va a haber represalias sobre ellos. En el caso de la extorsión, ese porcentaje sube a más del 50%. Entonces, no solo es verlo en términos generales, sino también en términos asociados a algún delito o asociados a algún sector. Por ejemplo, quizás si se cruzan los datos para la gente que son profesionales o los comerciantes, van a salir otras conclusiones distintas a la población en general. Y sobre ello, pues se deben de diseñar políticas públicas, no solo para contrarrestar la criminalidad en general, sino también priorizar delitos que son los que más afectan a la población. Y los dos quizá más importantes es uno, el homicidio, porque se pierden vidas valiosas y ya son irrecuperables, y el otro es la extorsión, porque es uno de los delitos que ha venido en incremento, al menos es lo que dicen las denuncias, ¿verdad? Cada mes se denuncia más y más. Este año iniciamos con una cantidad de 800 denuncias mensuales, por ejemplo, y hace 2 meses llegamos a 1,200 denuncias al mes. El mes pasado fueron 1,000 denuncias, entonces sí vimos un ascenso en esas denuncias, pero mientras no se tenga una encuesta de victimización, no se puede usar esa otra información para complementar esta información que se tiene y que se recopila a través de registros administrativos que recopilan las autoridades cuando la gente va a denunciar. Entonces, por lo que voy entendiendo, la última encuesta o la encuesta más reciente fue en el 2017, ya estamos hablando hace 2 años. Sí. Y no fue publicada. Sí, no se dio a conocer. Prácticamente. Imaginemos que la van a si la publicaran mañana, digamos. Igual esa información ya está quedando un poquito obsoleta, que fue hace 2 años. Ahorita ya debería de existir ya un planeamiento para hacer la siguiente encuesta, porque la idea de estas encuestas tampoco es hacerlas una vez y ahí que se queden durmiendo el sueño de los justos, sino hacerlas de forma periódica. Por ejemplo, México, Colombia, Venezuela en su momento y otros países latinoamericanos la hacen al menos cada 2 años. Y serviría, por ejemplo, aquí hacerla a inicio de gobierno y a mediados de gobierno para ver cómo está recibiendo un presidente, a mediados cómo lo va manejando, y la otra que se haga en los otros 2 años, cómo lo dejó. Pero ni siquiera se ha publicado esta, pues es muy difícil que se vaya a hacer en el corto plazo otra, ¿verdad? ¿Cuáles son las excusas o cuáles son las objeciones para no publicarlo por parte del gobierno? Es un tema a veces que raya en lo político, porque puede ahí surgir cosas que al gobierno no le guste, y ese es el problema de que lo haga una institución que está dentro del mismo gobierno. Eso te iba a preguntar. Si lo hiciera el INE, como lo hacen en otros países, por ejemplo, una oficina encargada de las estadísticas de seguridad dentro del equivalente del INE en los otros países es el que lo hace. Y quizá esa institución, por ser un poco más técnica, aunque no está libre de injerencia política, pero digamos una injerencia directa desde los intereses quizá del Ministerio de Gobernación o de la Policía Nacional Civil o de gente vinculada con el tema de seguridad, pues estaría un poquito más alejado ahí en una institución técnica como el INE. El problema es de que fue un avance también, porque de no hacerse a hacerse es algo. Pero existe ese problema de conflicto de intereses que quizá
al final de cuentas no se publica porque podría afectar al mismo gobierno los resultados que salgan ahí. Y al final entonces depende de la voluntad de quien esté como ministro para autorizar que se hagan estas encuestas. ¿O existe una ley o un acuerdo que les obliga a hacer las encuestas, pero por lo visto no a publicarlas? No existe nada mandatorio que los obligue a hacer eso. Digamos que la habían hecho inicialmente de buena voluntad, pero no existe nada legal que los obligue a hacerlas. Al final en el país no hay una cultura de datos, de información. Casi siempre, y principalmente en el tema de seguridad, muchas decisiones que se han tomado porque puse el dedo a ver para dónde sopla el viento, no algo científico, algo que se ha aprobado en otros países. Vamos, si uno quiere implementar una política de seguridad, debería de tener una línea base, evaluaciones para ver si está funcionando. Y si no funciona, ¿por qué? Porque tal vez eso sí funcionó en otros lugares y aquí no. Y tal vez hay que hacer algunos ajustes. Pero si no se hace eso, pues estamos tirando el dinero en cosas que quizás ni siquiera sirven. Vamos a ver, Walter, estamos en plena campaña electoral, ya se dieron a conocer quiénes pasaron a segunda vuelta. ¿Qué debería saber un equipo de gobierno que va a asumir en enero del próximo año? ¿Qué datos debería tener si quiere tomar en serio el tema de seguridad? Primero, ponerse una métrica de que con que no se incremente la criminalidad, pues sería algún logro, porque lo que hemos visto es que, por ejemplo, la tasa de homicidios desde enero a la fecha, ya van 5 meses, se ha mantenido estática en 21.8, digamos 22, cercano a 22. Ya no siguió esa tendencia que había venido registrando en los últimos años hacia la baja, que hubieron años que la tasa bajó 4 puntos, 2 puntos, 3 puntos, consistentemente se miraba una reducción. Ahora lo que encontramos nosotros es de que, aunque hay una pequeña reducción de 21 homicidios menos en todo el país, hay departamentos en donde sí está aumentando. Y son departamentos, por ejemplo, en el departamento de Guatemala, que numéricamente por cantidad y por la población que vive acá es el que aporta la mayor cantidad, si lo miramos por departamento, y luego Chiquimula y Zacapa, que son los departamentos que históricamente registran las tasas más altas. Entonces, lo que tiene que saber alguna persona que esté que esté involucrada en el nuevo gobierno en el tema de la seguridad es cuál es el delito que va a priorizar, y nosotros hablamos de priorizar 2 delitos. Uno, delito contra las personas, el homicidio obviamente, y delitos contra la propiedad, el tema de la extorsión. Y atacar a cada uno de esos delitos pues requiere intervenciones totalmente diferentes, porque se cometen bajo distintos móviles, están concentrados en distintos lugares del país y llevan una dinámica muy distinta entre los dos. Entonces hay que conocer no solo los números y cómo han venido, que los homicidios han venido bajando, y sería un paso hacia adelante que siguieran bajando, y las extorsiones, que las denuncias han venido aumentando, pues ver la forma en que éstas se estabilicen o reducirlas a futuro. ¿Y cómo las van a reducir? Pues haciendo intervenciones específicas para atacar estos delitos puntualmente. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos hablemos acerca del tema de estas denuncias. Tú hablabas que muchas personas tienen miedo a denunciar o consideran que de qué sirve denunciar si no pasa nada. Y te preguntaba, bueno, ¿qué debería saber alguien que aspira a ser presidente y qué datos debería tener? Por lo que voy entendiendo, hablaste de una línea basal que pueda tener cuál es la tasa de homicidios. Así es. Una vez asuma el gobierno, entender cuáles son los departamentos de mayor incidencia, en dónde van. Una idea inteligente es en dónde está concentrada la mayor cantidad, en dónde podemos hacer intervenciones que podían tener los mayores logros. O sea, ¿dónde podemos actuar que los logros se van a notar más? ¿Esto incidiría en la percepción? Quizá no, porque también la percepción está vinculada a temas. Esto es bien complicado, y el tema de la libertad de expresión pues no se puede coartar, pero a veces vemos en los diarios, en las portadas, un gran despliegue de violencia que al final incita a que la gente se sienta con más miedo. Y eso también ha provocado el incremento de las extorsiones, porque la gente, como vive en constante angustia, ya no se para a preguntar ¿será que pago o no pago? Sino simplemente pago porque no quiero que después me vengan a matar.
como se da en algunos casos, pero no en todos. Entonces, uno debería de asesorarse con los investigadores de la policía, del Ministerio Público. Ya hay fuerzas especiales que han investigado este fenómeno para decir, bueno, esta extorsión si es peligrosa o no es peligrosa, pago o no pago, porque al final lo que pasa es de que si se paga, se siguen financiando esas estructuras que al final van creciendo más. Y lo que se necesita es de que la gente denuncie para que se tengan los datos para que esas estructuras sean desarticuladas. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué tanto o cómo se logra este cambio de percepción? ¿Es posible hacer un cambio de percepción sin que realmente se mejoren los números en cuanto a reducir la violencia, reducir las extorsiones, o se requiere de mucho o de un cambio sustancial en estos números para lograr un cambio en la percepción? Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando con nuestro invitado Walter Menchú del CIEN, con quien estamos hablando acerca de qué tanto denuncia el ciudadano los delitos, qué delitos son los que han aumentado o ha disminuido la denuncia. Y te preguntaba con respecto a qué tanto debe reducirse la violencia, las tasas, por ejemplo, de homicidios, para considerar primero al país que ya no está en esa franja de violento o de los más violentos, y cuánto debería reducirse para incidir en la percepción. Bueno, después de estar en el top 10 de las tasas de homicidio más altas durante los últimos 10 años, quizá el año pasado fue el primer año en donde salimos de ese top 10, pero seguimos en el top 12, ¿verdad? Igual tampoco es un alivio. Tampoco nos vimos muy lejos. Ajá, un poquito ahí a la orilla nos hicimos. Pero es lamentable que se sigan perdiendo tantas vidas cada año. Y ahí lo que nosotros hemos observado, bueno, al final la Organización Mundial de la Salud dice que una tasa arriba de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes es una tasa de epidemia, y en Latinoamérica, por ejemplo, de 20, 21 países que se han observado, hay 12 países que constantemente registran tasas arriba del 10. Hay países principalmente sudamericanos, por ejemplo Chile, que registra tasas entre 2 y 3, que son tasas comparables con ciudades europeas, ¿verdad? Entonces, vemos de que en Latinoamérica hay países que sí lo logran, pero la mayoría no lo logra. Nosotros consideramos de que esta percepción de inseguridad no va a cambiar tanto en el mediano plazo hasta que logremos reducir la cantidad de homicidios, que ahorita eran como 4.800, 4.900 del año pasado, hasta que se reduzca a 2.000 o 2.500, que ahí las tasas ya serían como la mitad de lo que es ahora, acercándonos cada vez más a la tasa de 10. Mientras no lleguemos a esa tasa, la percepción siempre va a ser de que Guatemala es un país bastante violento, y no solo por el hecho de la violencia, sino también cómo esas imágenes se reproducen, y cómo una imagen de una persona que fue atacada y fue muerta de forma violenta, pues también va penetrando en la mente de las personas y va actuando en consecuencia. Claro, porque también cada vez, y esta percepción es que nos damos cuenta que cada vez las historias de violencia se van acercando más a nuestros círculos familiares o círculos de amistades. Ya no es que la amiga de la amiga de la amiga, sino ahora es mi amiga, o ahora ya no es el primo del primo del primo, sino ahora es mi primo el que tuvo estas situación de violencia, de robo, asalto o extorsión. Y para lograr esto es un tema muy complejo, Walter, porque pensaba, extorsiones, uno de los temas que se ha criticado o que se ha hablado mucho en cuanto a las extorsiones es que increíblemente las extorsiones son dirigidas desde las cárceles. Así es. De hecho, la semana pasada, cuando nosotros estábamos presentando este informe, cabal, nosotros lo presentamos a las 10 de la mañana, a las 7, 8 de la mañana estaba la noticia de que la policía y el Ministerio Público andaban haciendo una redada. Y iban tras dos grupos específicamente. Un grupo que eran los que se llama los imitadores, y es gente que no son pandilleros, digamos, o que no son del crimen organizado en general, que se han dedicado a esto toda la vida, sino empiezan a imitar el actuar de estos grupos para intimidar a la gente. Y como las llamadas de extorsión, la mayoría se hacen por teléfono, no es que yo me ponga enfrente y empiece a extorsionar a la gente, sino en el anonimato yo me escondo, haciéndome pasar por pandillero. Entonces hubo un grupo de estos
que se desarticuló o alguna parte de él. Y el otro grupo era un grupo que sí era de la pandilla 18, que incluso estaba siendo dirigido desde creo que si no estoy mal, desde el Boquerón, que se detectaba que se estaban saliendo llamadas y coordinando extorsiones hacia afuera. Entonces, mientras no se controle esas llamadas y esa comunicación que existe entre los pandilleros o gente que no es pandillera también. Había un personaje ahí que había sido condenado por secuestro, por ejemplo, y había migrado a extorsión. O gente que conoce cómo funciona todo el tema operativo de la extorsión y a pesar de no haber entrado por ese delito o alguno relacionado o alguno violento, pues se dedica a eso ya estando adentro. Porque pasan todo el tiempo sin hacer nada, no se ocupan y entonces al final lo que tienen a la mano es seguir delinquiendo y no se les ha puesto un freno y ahorita tampoco existe, digamos, en la perspectiva de mediano o largo plazo de que esto vaya a acabarse. Y hablando de esta perspectiva, ¿se están implementando algunas medidas para aumentar la denuncia? Según lo que ustedes han visto, ¿ha habido...? En este momento no. Y quizá la población lo que observa es que se hacen estos operativos a gran escala, que se promociona y quizá ahí la población confía un poco más y dice, bueno, ahora al menos los están capturando, porque de no hacer nada a capturarlos, otra cosa es de que se llegue a sentencia y se desarticule efectivamente toda la estructura, pero de no hacer nada a que los estén capturando ya es un paso. Y por ahí puede ir, digamos, ese aumento en la confianza de la gente al incremento de las denuncias. Lo que sí vimos, por ejemplo, fue entre 2015 y 2016, hubo un incremento de denuncias empujado principalmente por esos esfuerzos que se hacían desde las instituciones del Estado para promover la denuncia. En aquel momento se sacó un app incluso para denunciar las extorsiones a través de los dispositivos móviles. Se pusieron anuncios, vallas, por ejemplo, en Transmetro. Yo vi algunas de esas algunos días que se pusieron, ahí es donde se mueve mucha gente, ¿verdad? Que hay mucho movimiento. Se sacaron spots en radio, en televisión, en medios impresos, una campaña que decía yo no pago, yo denuncio, que era del Ministerio Público específicamente. Entonces, en ese momento sí hubieron esfuerzos muy grandes para alentar a la gente a que denunciara, porque lo que se encontraba era de que sí había muy pocas denuncias respecto a la victimización que se estaba registrando. Y al haber pocas denuncias, pues había mucha información que se perdía. Entonces, cuando la gente denuncia y logra dar información acerca de, a veces la gente hasta graba las llamadas, ¿verdad? Entonces, si se acerca a un asesor policial, le dice, ya lo tenemos aquí mapeado, ya sabemos más o menos quién es, solo estamos esperando a identificar un poco más esta estructura para ir tras ellos. Entonces, toda esa información, que son pequeños trozos de información que está dispersa entre todos, se va uniendo y así van armando casos para que después se lleguen a estos operativos grandes. Ahora, en cuanto hablabas a facilitar la denuncia, la campaña para incentivar la denuncia, ¿existe alguna medición, ya sea por parte del Ministerio Público o alguna institución, con respecto a cuánto tiempo se lleva una denuncia o cuál es el índice de efectividad de una denuncia? Por ejemplo, que llegue a convertirse en una investigación, que luego se convierta en una acusación ya frente a un juez, que haya una captura y todo este proceso que pareciera eterno e interminable para poder llegar a una sentencia. Nosotros hicimos una medición ya hace unos 4 o 5 años y al final solo era el 5% aproximadamente. Bueno, hay que tomar en cuenta también de que muchos, puede haber una sola persona que esté extorsionando a 100, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando se soluciona un caso, se solucionarían esas 100 extorsiones. Pero hicimos un seguimiento de todas las denuncias que se habían presentado en un periodo como de 8 años y encontramos de que sí, la tasa de algún impacto que hubiera en relación al final qué pasó con esa denuncia era bastante baja. Y al final eso es lo que a veces como decepciona a la gente y principalmente a algunos empresarios. Nosotros en ese momento también entrevistamos empresarios del transporte que eran uno de los más afectados, quizá un sector muy visible, ¿verdad? Porque cuando matan a un piloto pues es muy visible que fue el delito. Y lo que ellos decían era de que a veces como que tardaba mucho el proceso
y ellos iban a declarar y obviamente estar sentado ahí enfrente del que lo extorsionó, sabiendo toda la estructura que hay detrás. Al final, muchas veces ellos desistían de eso porque les tomaba mucho tiempo, les tomaba muchos recursos. Ellos también tenían que seguir produciendo en sus empresas y no tenían todo el tiempo para estar ahí en los tribunales. Pero muchos de ellos sí sacrificaban eso por ir y lograr condenas, pero eran en casos muy peculiares, ¿verdad? Contados con la mano. Entonces, todo ese, digamos, es como una carrera de obstáculos. Desde que a mí primero a que yo me anime a ir y poner la denuncia. Hay un equipo de la policía que se llama DIPANDA, que es la División Especializada contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, y ellos empezaron desde hace varios años a estudiar a más profundidad este delito y se especializaron en eso y pasaron de estudiar pandillas a estudiar el tema de la extorsión, aunque siguen con el tema de las pandillas, pero se especializaron en el tema de la extorsión y ellos tienen protocolos específicos de qué hacer cuando la gente llega a denunciar, y ya tienen listas negras, digamos, de teléfonos que se han usado para extorsionar, más o menos ellos conocen estos datos de cuáles son las cárceles principalmente donde salen las extorsiones. Entonces ellos tienen toda esta información y pueden asesorar directamente a una persona, porque también es cierto de que hay extorsiones que son muy riesgosas, que en primera instancia uno va a pedir asesoría y le dicen siga pagando, y uno dice para eso vine aquí, para decirme que sigan pagando, pero a veces los grupos sí son bien violentos, y mientras se desarticula algún grupo, pues la recomendación es seguir pagando, porque si no, sí va a tener represalias de mayor gravedad. Y entonces, pero eso no lo puede saber uno así de la calle, sino tiene que recibir asesoría de parte de estas personas que se han especializado en investigar ese delito y las bandas y el modus operandi de los que lo cometen. Por lo que hemos platicado, Walter, entiendo que ese es un problema muy complejo, que intervienen varias instituciones, no solo es la policía, es también el sistema penitenciario, es el Ministerio Público y el organismo judicial. Y por otro lado, los recursos y qué tan eficientemente se usan los recursos, porque también hemos sabido de denuncias de malversación de los fondos, que de por sí son escasos y luego no se utilizan bien, se los roban, pues aún se complica aún más. Walter, ¿cuál creerías tú que sería la situación, o cuál sería la tendencia, o cuál es ustedes es la tendencia que ven en relación a la seguridad y a la denuncia de delitos? Bueno, este termómetro que nosotros usamos, que se llama índice de denuncia de delitos, lo que nos muestra es de que en la mayoría de los meses, al menos los últimos 12 meses, sí ha habido reducciones importantes en estos 9 delitos a los que le damos seguimiento, y es la tasa interanual de estos 9 delitos. El mes anterior, por ejemplo, se redujo 2.5% este índice, aunque la mayor reducción, bueno, la única reducción, nosotros dividimos también los delitos contra el patrimonio, que son robos y extorsiones, contra los delitos contra las personas, que son homicidios, violaciones, lesionados, secuestrados, y los separamos en dos, y lo que vimos este mes es de que los delitos contra las personas hubo una reducción importante, pero los delitos contra el patrimonio aumentaron levemente. Y aunque el índice en general se redujo, sí hubo un comportamiento distinto en estos dos. Pero en sí, lo que hemos visto en los últimos 3-4 años es de que en general los delitos contra el patrimonio se han reducido. Véase el tema de robo de motocicletas, robo de vehículos, robo a residencias, robo de furgones con mercadería, por ejemplo, y excepto el tema de la extorsión. Y por el lado de los delitos contra las personas, también en general, a nivel agregado, los datos nos dicen que también se han reducido. Y por eso es de que nosotros decíamos, todos esos datos nos dicen que hay una reducción. Los otros datos de las encuestas de victimización dicen también que hay una reducción, pero estamos en un nivel todavía alto en donde la población aún no cree que la situación de la seguridad ha mejorado, y va a haber que hacer esfuerzos grandes para que delitos como el homicidio se bajen a la mitad, las extorsiones no sigan incrementando y en algún momento reducirlas. Creo que esos dos tienen que ser los delitos priorizados en los próximos 4 años. Que es un reto bastante fuerte, y básicamente, por lo que entiendo, es como cuando alguien que tiene un sobrepeso, que ya está en la obesidad, tiene que bajar
50 libras y baja 2, pues no se nota. Claro. Versus las 50 libras que tendría que bajar. Algo así está sucediendo con el tema de seguridad. Así es, y tiene que saber primero cuánto pesa, ¿verdad? Porque si digo 50 libras, híjole, y no empecé al inicio, ¿hasta dónde tengo que llegar? Claro. ¿Y qué dieta voy a seguir? Y si funcionó o no funcionó, ¿cuánto debería haber bajado con esta dieta? ¿Qué tengo que hacer distinto que no está funcionando? O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta también. Claro, solamente sé que bajaron bajé 2 libras, pero no sé ni por qué, ni cómo, ni si es algo que se va a mantener, claro, o va a haber un rebote. Muchísimas gracias, Walter, y más adelante te estaremos invitando para hablar sobre el tema del presupuesto, porque el tema del presupuesto en cuanto al sector justicia y a todo el tema de seguridad es tan importante que pocas veces se le da la importancia que tiene, y cuando se discute y se habla más de carreteras, se habla mucho de educación, se habla mucho de salud, pero el tema de la seguridad y la justicia son muy importantes si queremos desarrollar en nuestro país. Claro, con gusto. Hay ahí un tema bastante grande que desarrollar en cuanto a no solo las cantidades, sino también la forma en que están siendo usados esos recursos. Y cómo medimos la eficiencia de ese gasto. Así es. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche. Gracias, María Dolores. Gracias a todos ustedes. Gracias a quienes compartieron nuestra transmisión, a quienes nos dejaron nuestros mensajes. Gracias, Lili. Gracias también a Carlos. También gracias a Julio y a Salvador Orellana Pontaza. Muchísimas gracias por estar acompañándonos y compartiendo nuestra transmisión. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios, donde vamos a estar hablando acerca de emprendimientos. Acompáñenos. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.